Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del derecho de defensa. Tendremos una interesante entrevista y por último el abogado David Humet dará respuestas a las preguntas formuladas por el público. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del derecho de defensa, consagrado en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución. Para tratar este tema contamos con la presencia del doctor José Antonio Neira Flores, profesor de las maestrías en Derecho Procesal y Penal de la Pontificia Universidad Católica de Perú y juez supremo nacional. Por otro lado, contamos con la presencia del doctor Humberto Abanto Verástegui, socio principal de Aguilar, Vegas, Ibáñez y Abanto Abogados y miembro del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad El Salvador en Argentina. A ambos le damos la bienvenida al programa. Doctor Neira, para introducirnos al tema, ¿en qué consiste el derecho de defensa? Bueno, el derecho de defensa y especialmente en la reforma procesal penal que se viene llevando a cabo en el Perú, que empezó en julio del 2006, tiene que ver con que el imputado, pues en primer lugar, sea oído por los jueces, en segundo lugar, que se le diga exactamente cuáles son los cargos que hay en su contra, que pueda tener conocimiento de estos directamente la fuente, esto es de la denuncia de la víctima y de cualquier otra diligencia que se pueda realizar, inclusive contar con copias de esto, además que cada vez que tenga que hacer algún requerimiento, tanto él o la Fiscalía, tenga derecho a audiencia, de participar en esa discusión frente al juez y por otro lado que no se le vaya a condenar por un delito distinto materia al que inicialmente se le ha formalizado una investigación preparatoria. Por otro lado también a la Fiscalía le corresponde construir jurídicamente su responsabilidad y por lo tanto el imputado y su abogado defensor en el nuevo Código Procesal Penal es obligatorio que todos tengan abogado. El Estado verá de dónde consigue recursos para asignarle un defensor de oficio, salvo que éste tenga dinero para contratar a un particular y de esa manera su abogado pueda probar y controlar la prueba. Todos estos derechos que acabo de indicar forman parte de lo que se llama el derecho de defensa, pero también tenemos la igualdad de posiciones, o sea, lo que nosotros decimos, la igualdad de armas. El juez debe permitir que haya las mismas condiciones tanto para la Fiscalía para probar que el imputado es responsable, como para la defensa para poder controvertirla. Y es así que el imputado tiene derecho a una buena defensa técnica y lo que habría que ver ahí es si efectivamente, a pesar de que físicamente hay un abogado, profesionalmente este abogado está cumpliendo con su rol. Ya se han presentado algunos problemas en la libertad, en el sentido que estos abogados no son competentes y los jueces, a pesar de que no hay una norma expresa, pero haciendo una interpretación constitucional, artículo 2, igualdad de armas, 139.3, debido proceso, 139.14, derecho de defensa, han declarado el abandono de la defensa porque la idea es que unilateralmente no puede llegar información solo de los fiscales a los jueces, porque los márgenes de error serían altos y por lo tanto los jueces en sus audiencias no pueden permitir que haya abuso del derecho. Tienen que controlar que se dé el principio de legalidad y eso es que hayan dos actores que estén en las mismas condiciones. También, cuando hablamos nosotros de derecho de defensa y de igualdad de posiciones, hay que permitir que si la defensa lo estima y no se va a limitar solo a refutar las afirmaciones de la Fiscalía, pueda producir prueba de descargo. Por otro lado, nunca, si es que el imputado plantea un recurso, debe haber reforma en perjuicio de él, salvo que la Fiscalía también lo haga. O sea, si el imputado le pone una sentencia, la idea es que para garantizar su derecho a la instancia plural, nunca la segunda instancia le pueda poner una pena mayor a la de la primera instancia, salvo que la Fiscalía, que persigue la pena y la reparación civil, tampoco esté de acuerdo con esa resolución y pueda plantear el recurso. Por otro lado, está prohibido en nuestro país condenar a personas que no estén presentes en los juicios, salvo la excepción que si va todo el juicio oral, inclusive dice su derecho a la última palabra y no quiere llegar al día de la sentencia, pues la idea es que hay que proteger sus garantías.
todos sus derechos en el juicio, lo cual ha ocurrido, pero la lectura de sentencia solamente es un acto de notificación de este y por lo tanto no se vulnera ningún derecho, y entonces si el acusado no concurre a ese acto procesal, igual se lee la sentencia, está su abogado defensor, o si no se le pone un oficio, porque en este nuevo Código Procesal Penal se debe encontrar un equilibrio entre lo que se llama garantías, que se respeten los derechos de los imputados, pero también eficiencia, que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, que haya una respuesta a la sociedad, y por lo tanto su abogado defensor, o si no va el defensor de oficio, puede plantear el recurso sin perjuicio que se pueda notificar a su domicilio legal para que él tome conocimiento de la forma que entienda y pueda, si discrepa, utilizar algún medio impugnatorio. Por último, dentro de este tema del derecho de defensa, en el rubro igualdad de posiciones, tenemos el elemento de incoercibilidad del imputado como órgano de prueba. O sea, el imputado tiene libertad para declarar, hay una cláusula de no autoincriminación, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también refrendado en el artículo 2 de nuestra Carta Política. Por lo tanto, si el imputado quiere, declara. Si no quiere declarar, tiene libertad para ello, porque él no tiene obligación de probar su responsabilidad, salvo que él plantee alguna causa de justificación, alguna causa de extinción de pena, en el supuesto en el cual él tiene que acreditarlo. De lo contrario, es la Fiscalía la que tiene que construir jurídicamente su responsabilidad. Entonces queda claro que el derecho de defensa involucra también otros derechos que usted claramente nos ha señalado. Doctor Abanto, por ejemplo, continuando con la relación del derecho de defensa y otros derechos constitucionales, el derecho a la prueba estaría relacionado con el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias. ¿Qué pasa con la persona que no habla el idioma castellano? ¿Cómo se dirige ante las autoridades en nuestro país? Tomando el tema del derecho de defensa desde la Constitución, debemos tener presente que es la potestad que debe tener toda persona introducida en un proceso de poder usar todos los medios necesarios, suficientes y eficaces para alegar sus pretensiones y para demostrarlas en el curso del proceso. Esto nos permite encontrar, por ejemplo, que en cuanto a la prueba, no cualquier medio sería necesariamente tenido como tal. El Tribunal Constitucional ha señalado que se requieren 4 elementos como mínimo para concebir que la prueba es constitucionalmente válida, que sería la licitud, la legalidad, la oportunidad y la pertinencia. Si la prueba fuese impertinente, estamos en un caso en el que estamos analizando un homicidio y pedimos una pericia grafotécnica sobre una letra, no habría relación con esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de que la persona debe estar necesariamente informada de las acusaciones, y esta es una interpretación que tiene que hacerse desde la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos que tener presente que esa comunicación debe ser efectiva. Uno de los matices más importantes del derecho de defensa es la efectividad o la eficacia de esta defensa. No podría ser eficaz ni podría ser efectiva la defensa de quien no conoce el idioma en el que está siendo acusado. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en el sentido de que el acusado en esas circunstancias tiene derecho a un intérprete para poder saber, entender el sentido de la acusación que se está llevando contra él. Y en la práctica, en el sistema judicial peruano, ¿contamos con intérpretes? ¿Cómo se hace cuando una persona está detenida y no habla el idioma castellano? Usualmente son sus legaciones diplomáticas las que han tenido el papel de brindarle esa facilidad, porque el Estado peruano no cuenta con un cuerpo de intérpretes a disposición. Y tratándose de quechohablantes, aymaras. En el caso peruano muchas veces los servidores públicos conocen el quechua, conocen el aymara, pero sí es cierto que no tenemos todavía un cuerpo técnico de intérpretes a disposición del Poder Jurisdiccional, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que este cuerpo exista y sea fácil acceder a él. Ahí estaríamos ante una situación de indefensión por parte de las personas que no hablan castellano, ¿no? Si no contamos con los intérpretes para efectos de que las personas puedan defenderse. Bueno, había registro de casos en el Perú que fueron estremecedores, como el caso Churajá, y hubo otro caso anterior cuyo nombre no recuerdo, en el que un pueblo completo produjo la muerte de un antropólogo cusqueño. Y el problema grave fue que no se contaba con intérpretes y obviamente ellos no podían entender cuál era la magnitud de su acto ni cuál era el sentido de la acusación que se llevaba contra ellos. Claro. Doctor Neira, usted nos ha narrado muy claramente acerca de los derechos involucrados o relacionados con el derecho de defensa e hizo mención a que toda persona tiene derecho, una vez que es detenida, a poder elegir un abogado
para su defensa, y en caso contrario, si no tuviera los medios económicos como para pagar un abogado, el Estado le asigna a algún abogado de oficio donde puede recurrir la persona que no cuenta con un abogado de su elección. Claro, con todo gusto, pero permítame 30 segundos para ampliar la respuesta que ha dado el profesor Abanto sobre el tema de los peritos. Hay que tener en cuenta hoy día también que el Consejo Nacional de la Magistratura tenía una preocupación sobre ese tema, y hoy día se designan jueces y fiscales que conozcan el idioma o el dialecto del lugar donde se va a ejercer. O sea, no solamente es el tema de que imputados o víctimas tengan un traductor, sino que desde la misma fuente los magistrados directamente entiendan, y eso es muy positivo. Me parece que es excelente que eso sea así, porque ¿qué pasa? A veces nosotros postulábamos desde Lima y terminábamos en una provincia de Ayacucho o de la selva y no conocíamos, imagínense los problemas no solamente de indefensión, sino de debido proceso también. Cuando el juez no entiende es muy complicado por el tema de los traductores. Ahora, regresando a la pregunta que usted me hace, le agradezco mucho por ello, porque hay que destacar una situación que está ocurriendo en el Perú, especialmente en los lugares de reforma procesal penal. Como sabemos, en julio del año 2006, ya tenemos 3 años y 2 meses, en nuestro país se está llevando un cambio sobre los procesos penales, de tal manera que el Poder Judicial está dividido en 29 Cortes Superiores de Justicia, y ya la reforma procesal penal va en 8 Cortes Superiores de Justicia: Huaura, La Libertad, Tacna, Arequipa, Moquegua, Chiclayo, Lambayeque y Piura, y a partir del 1 de octubre de este año va Cusco, va Puno, va Madre de Dios, ya serían 11 distritos judiciales. Y entonces el asunto está que ahí en un 60% de casos los que defienden son defensores de oficio, y lo bueno ha sido que el Estado se ha preocupado a capacitar tanto a jueces, fiscales y defensores de oficio, de tal manera que el trabajo que está haciendo la defensa de oficio, que es gratuito, y que el Ministerio de Justicia se encarga de asignar a estos abogados para todos los imputados que sean indigentes y requieran porque en este nuevo Código Procesal Penal ya no puede haber ningún imputado que desde el primer comienzo que la policía quiera tomarle una declaración o el agravio le haga una imputación no cuente con un abogado defensor, salvo que tenga recursos. Él podría escoger uno de su elección, si no el Estado le pone inmediatamente este defensor de oficio. Ahora, ¿qué ocurre? Estuve en Huaral hace un mes y ahí la cosa todavía aumenta, porque ya el 80% de casos lo patrocina la defensa de oficio. ¿Eso por qué? No solamente es el elemento que sea gratuito, sino los mejores capacitados hoy día en la reforma procesal penal son los defensores de oficio, por una razón muy simple. La reforma procesal es un cambio radical de un sistema escrito a un sistema de audiencias, y el sistema de audiencias tiene que ver con que los actores, o sea, la víctima, el imputado, sus familiares, entren a las salas de audiencia y vean si el juez está atento o no a la producción de información, si el fiscal oralmente a favor de la víctima le dice al juez lo que el juez necesita saber para resolver conforme a la pretensión. Es un caso de violación a la libertad sexual y el fiscal quiere que se dé una prisión preventiva si le da a conocer los 3 requisitos para ello: fuertes y graves elementos de convicción, peligro procesal, pronóstico de pena, y si el abogado está ejerciendo el control de calidad de esa información, porque le bastaría a la defensa del imputado justificar que no se da uno para que no se dé una medida tan grave como la prisión preventiva, y solamente estaría en libertad el imputado con una comparecencia con restricciones. Entonces, ¿quiénes son los mejores abogados hoy día en reforma procesal penal? Son los defensores de oficio, porque todos los días están en audiencia. O sea, se supone que esto es como cualquier actividad. Si yo quisiera bailar hoy día y lo haría cada 6 meses, probablemente no lo haría bien. Igual pasa con los abogados. Si yo soy un abogado particular del 40% de abogados que estoy participando en reforma y me llaman cada 3 meses para una audiencia, no estoy bien entrenado. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante lo que usted dice, porque las familiares de los imputados y de las víctimas que sean parte civil o actor civil tienen que seleccionar muy bien al abogado particular para saber si tiene condiciones para operar en un sistema de audiencia. Normalmente los abogados se han comunicado en papeles, por escrito. Claro, ¿y eso qué significa? Que eso se delega a los ayudantes. Ahora no. Ahora el mismo fiscal y defensor frente al juez oralmente tienen que transmitir la información. Y ahí hoy día en reforma hablamos que para que un abogado sea bueno debe pensar en que del 100% de posibilidades para ganar el caso, 5% de posibilidades es saber hablar, 5% de posibilidades de saberse expresar corporalmente, y el 90% de posibilidades es que ese abogado arme un plan, tenga una estrategia con 3 componentes: hechos, componente fáctico, componente jurídico, cuál es la calificación legal, y el componente probatorio. Si un abogado hoy día no sabe hacer un plan o una estrategia para poder operar en el caso durante las 80 audiencias que más o menos tiene un proceso penal, más o menos es como que toda la vida jugó fútbol con el código del 40 y hoy día el partido es de básquetbol, y por lo tanto va a estar buscando el arco, a pesar de que tiene que buscar un aro para tirar con las manos las pelotas.
Bueno, doctor, tenemos que hacer una pausa comercial, continuaremos hablando del derecho de defensa, de la labor del abogado de oficio y otros temas relacionados después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Antes de seguir analizando con nuestros invitados el derecho de defensa, escuchemos lo que opina el público sobre ese tema. Adelante, Romina. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad nos encontramos en las calles de Lima y queremos escuchar las opiniones, inquietudes del público sobre el derecho de defensa. ¿Cree que es importante contar con un abogado para afrontar un juicio de la mejor manera? Puede ser, claro, sí. Lógico. ¿Por qué considera que un abogado puede ser importante? Porque es quizás más leído que nosotros, que la persona, pues sabe que, digamos, tiene todo, pues, digamos, ¿qué le digo? Las leyes en sus manos. Bueno, existen los abogados de oficio hasta donde tengo entendido, ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene la persona la facultad de defenderse, ¿no? El abogado generalmente es el que está más actualizado con las leyes y es el que nos puede abogar mejor, ¿no? Y nos puede dar alguna solución a los problemas que tengamos, ¿no? A los problemas. ¿Usted sabe qué es el derecho de defensa? Sí, claro. ¿Y que tenemos todos los ciudadanos, pues, para defendernos de nuestros, de cualquier más claro, de cualquier agresión que tuviéramos nosotros, ¿no? Que todos tenemos derecho a hacer asistido a una defensa, ¿no? En caso de que a alguien viole los derechos de una persona, ¿no? Señor, disculpe, ¿usted sabe lo que es el derecho de defensa? ¿Derecho de defensa? No. ¿Considera que contar con un abogado es vital para que usted pueda afrontar de una mejor manera el juicio? Sí, se supone que se debe de tener un abogado para poder defenderse. Lógico. Siempre se necesita que ser asesorado de uno que ha estudiado, ¿no? Tiene conocimiento en leyes, pues, y que como nosotros no tenemos conocimiento, pues, tenemos que buscarnos un asesor. ¿Considera que es vital contar con un abogado para que pueda afrontar un juicio de una mejor manera? Un abogado. Necesitamos acá comisiones que defiendan en los derechos del ciudadano en sí. ¿Por qué? Le explico. Porque en este momento el pueblo está indefenso. Las leyes no se cumplen. La Constitución la tenemos no sé para qué. Lamentablemente, este es un país, se sálvese quien pueda. Bien amigos, como ustedes han escuchado, existe un gran desconocimiento sobre el derecho de defensa, lo cual es perjudicial para el Estado de Derecho y una sociedad democrática como la nuestra. Adelante, Gabriela. Muy interesante lo que opina el público acerca del derecho de defensa. Doctor Neira, continuando con el tema del abogado de oficio, en la práctica la persona detenida que no cuenta con los medios para contratar un abogado para su defensa, ¿dónde ubica ese abogado de oficio? En todas las Cortes Superiores de Justicia encontramos siempre escrito una dependencia del Ministerio de Justicia. Puede ser que hayan ahí los propios abogados o en el exterior de la Corte se encuentran las oficinas de esta institución. Por lo tanto, simplemente preguntan la dirección, se constituyen donde los defensores de oficio que tienen la obligación de atender a todas las personas que sean imputados en forma gratuita. Hoy día se cuenta con muchos abogados en reforma procesal penal, abogados que están debidamente capacitados, por lo tanto se garantiza un derecho de defensa efectivo, porque como le repito, ha habido una capacitación que permanentemente viene haciendo el Estado a través del Ministerio de Justicia, pero también por otro lado aprovecho para explicar lo siguiente. Tengo la oportunidad de viajar a los distritos judiciales donde se está aplicando este nuevo Código Procesal Penal y en la capacitación que se hace por los colegios de abogados u otras instituciones para abogados particulares, veo que generalmente es el mismo 10% de abogados de toda la comunidad los que van a los cursos y por lo tanto ahí ocurre el problema con el 90% de abogados que no van a esas capacitaciones y por lo tanto no saben cómo tienen que operar en reforma procesal penal y el problema es que la
la competitividad que se está haciendo por parte de la defensa de oficio va a hacer que de repente se produzca el mismo fenómeno que en Chile. En Chile, el 95% de casos penales son asumidos por defensores de oficio, y repito, no solamente porque es gratis, sino además porque su calidad hace que haya un buen resultado, y si es que acá los abogados particulares no se preparan para competir con ellos, no tratan de ir al máximo número de audiencias, simplemente van a tener que pasar a trabajar a otras áreas, civil, laboral, administrativo, o seguirán operando en penal mientras dure el último expediente escrito. Ya he dicho, la reforma procesal penal va a un sistema de audiencias y por lo tanto ya no existe este tema de la escrituralidad. Y además, ¿eso qué tiene que ver con el derecho de defensa? Mucha gente escoge abogados particulares y la idea es que estos abogados particulares, como el pueblo no tiene la obligación de saber si son competentes o no, pues en la audiencia pública el pueblo va a entrar a ver cómo trabaja el abogado y inmediatamente a que termine la audiencia y la intervención del abogado va a escuchar la respuesta del juez y probablemente va a ser muy tarde porque va a ser negativa a su familiar y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la selección de abogados, ver si es idóneo o no. Estoy hablando de los abogados particulares. Claro, perfecto. Doctor Abanto, el derecho de defensa, como hemos dicho ya en el anterior segmento, está relacionado con otros derechos. Tenemos también la pluralidad de instancias, tenemos la imparcialidad del juez, ¿no?, que también están relacionados con el derecho de defensa. ¿Nos puede explicar un poco? Sí, fundamentalmente, y tomando las reflexiones del doctor Neira, es importante comprender que la reforma del proceso penal en el Perú implica toda una reforma de gran calado que lleva a modificar los modos de razonamiento del abogado y los modos de razonamiento del juez. En el Perú, la costumbre ha sido tener jueces inquisitivos, jueces que tenían usualmente prejuicios o presunciones adversas al procesado, y este modelo también va a ser erradicado con este cambio. No solamente abogados tienen necesidad de reformar su manera de enfocar el trabajo, sino fundamentalmente los jueces, que son quienes tienen la responsabilidad de hacer efectivo el derecho a la imparcialidad a que está titulada toda persona que afronta un proceso. Nada podría haber más penoso que afrontar un proceso en el cual el juez tiene de plano la convicción de que la persona es culpable sin haber escuchado ni su palabra ni haber visto ninguna prueba. En cuanto a la pluralidad de instancias, es otra de las garantías fundamentales en el proceso, que está dirigida a que no haya una única respuesta, sino que haya una posibilidad de controlar esta respuesta en cuanto a la valoración probatoria, en cuanto al análisis de los alegatos o los argumentos de las partes, de tal manera que la sentencia cumpla con el deber de justificación, no solo el deber de argumentar, sino de justificar la decisión de tal manera que lo que se decida en sede judicial obedezca a un principio de certeza y no a un principio de aproximación por parte del juez. Perfecto. Doctor Neira, el artículo 9 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal señala que la persona detenida tiene derecho a que se le informe acerca de los derechos con los que cuenta. ¿Qué derechos se refieren? Claro, está el derecho a contar con un abogado, el derecho a conocer directamente de la fuente la denuncia de la agraviada, el derecho a que se presuma su inocencia, el derecho a un plazo razonable para que se pueda preparar la defensa, el derecho a que pueda ser objeto de un examen médico, a comunicarse con un tercero, en fin. Y es más, justamente en este nuevo Código Procesal Penal, que se instala un sistema de audiencia, si es que se afecta cualquiera de estos derechos, puede ir a solicitarle al juez una audiencia de tutela de derechos para que en forma inmediata, como el encargado de proveer estos derechos es la policía, que está en brazo operativo, el fiscal, el que estaría infringiendo, se va a una audiencia inmediatamente y entonces el juez declara fundado el pedido de tutela de derechos y haría que se restablezcan estos en forma inmediata. Aprovecho para decir, efectivamente el juez es un tercero imparcial en este nuevo Código Procesal Penal. En el Código del 40 lo que pasaba era que los jueces hacíamos la labor de carga de la prueba compartida con los fiscales. Ahora ya no lo vamos a hacer y entonces ya no vamos a subsidiar al Ministerio Público, pero tampoco podemos subsidiar a la defensa. Por lo tanto, si los abogados defensores de oficio particulares no hacen bien su trabajo, pues el juez tiene que ver si va a permitir que este señor permanezca en su sala de audiencia, porque el juez no puede permitir que haya abuso del derecho en su tribunal. Si no hay igualdad de armas, ¿cuál es la obligación que el juez tiene?
¿Podría declarar el abandono de la defensa? Yo creo que sí, porque estamos hablando de una interpretación conforme a la Constitución. El artículo 2 habla de igualdad, 139.3 debido proceso, 139.14 derecho de defensa, y vemos que ahí hay un abogado que solo está simbólicamente, realmente no está haciendo nada para controlar la información que le llega por parte de la Fiscalía. ¿Y cuál es el papel que tienen los colegios de abogados en nuestro país? No hay una acreditación, no hay una verificación que los abogados que van a las audiencias cumplan con los estatutos de su colegio de abogados, porque si eso no es así, la idea es que los jueces ya no tenemos nada que ver con el tema de nosotros mismos directamente proveernos de información. Claro. Y entonces, ¿esto de qué va a depender? La imparcialidad de nosotros como jueces, de que cada actor cumpla con su rol. Este es un triángulo equilátero y por lo tanto cada componente en este modelo que llamamos acusatorio, por la separación de funciones entre fiscales y jueces, y entonces necesitamos que los fiscales hagan su trabajo, busquen la información, prueben sus casos y los abogados se encarguen de ejercer contradicción. Todo el tiempo testeen la información, hagan un test de credibilidad y solo así veremos que hay un proceso penal que sea justo y transparente. Doctor Abanto, por último, ¿qué pasa si una persona es acusada por un delito que al final es condenada por otro? Sobre esto hay una posición muy clara. El derecho de defensa garantiza el derecho de contradicción, también lleva dentro de sí el derecho de contradicción. Es decir, que uno pueda contestar y dejar, desestimar las articulaciones o las argumentaciones o las acusaciones que se levantan contra uno. Si uno es condenado por un delito por el que no ha sido procesado, obviamente está siendo víctima de un abuso y está siendo víctima de una violación de su derecho de defensa. Pero ¿qué pasa si ese delito por el que es condenado merece una pena menos grave por el que fue acusado? Sí, pero el tema fundamental es que estando en juego uno de los valores más importantes de la Constitución, que es el valor de la libertad, la graduación, en mi opinión, a mi ver, la graduación de la pena no tiene que ver con la gravedad de someter a alguien a un proceso sin contestación, a un proceso sin derecho a ser oído. Perfecto. Doctor, sobre ese punto, por último. Claro, la idea es de que justo uno de los derechos principales del imputado es el principio acusatorio, a conocer los cargos, y por lo tanto no puede ser que me digan que yo soy responsable de robo y me terminen condenando por tráfico ilícito de drogas. Hay un principio en proceso penal que se llama la bilateralidad y por lo tanto no pueden introducirse sorpresas dentro del caso. Pero eso no quiere decir que en algunos casos, por ejemplo, ¿qué pasa si se hace una imputación que una persona ha robado conjuntamente con otras tres? Se llama robo agravado para nosotros, la pena de 10 a 20, pero no se llega a probar que participaron otros tres, sino solo un robo simple, donde la pena es de 3 a 8. Entonces, ahí sí hay la posibilidad de desvincularse de esa imputación inicial de robo agravado y cambiarlo por robo simple. ¿Por qué? Porque hay homogeneidad del bien jurídico. Estamos hablando de un delito que tiene la misma estructura, o sea, hablamos los abogados de sustracción es Juan le quita la cartera a María, apoderamiento, se queda con la cartera a María, ejerce violencia, la tira al piso a María, para ejerciendo violencia. Justamente va a haber un certificado médico legal o alguien que vea que hubo coacción para quitarle la cartera y era para quedarse. Conclusión, estamos hablando nosotros que qué pasa si no se prueba en un supuesto de sustracción, apoderamiento, ejercicio de violencia para despojar de una cosa mueble. Y en pluralidad, simplemente se condenaría a esta persona por ella sola y no se vulneraría ningún derecho de defensa, porque es más, probablemente en el mismo juicio ella se haya referido a eso, si eran varios o eran pocos, no habría ninguna sorpresa y se garantizaría que hay contradicción. Nosotros en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, hemos establecido un precedente vinculante que es obligatorio a todos los jueces de la República y planteamos ahí que se puede hacer un cambio de una imputación a otra siempre que haya homogeneidad del bien jurídico, segundo que haya derecho de defensa, tercero que haya la misma imputación fáctica y jurídica y cuarto que haya coherencia y la posibilidad de que se pueda garantizar siempre contradicción. Perfecto, solamente en esos supuestos. Nada más, fuera de eso no se puede hacer eso. Bueno, les agradecemos a ambos su presencia en el programa. Esperamos que el tema tratado el día de hoy, el derecho de defensa y los demás derechos conexos, hayan servido para que tengan mayores conocimientos acerca de los derechos fundamentales. Continuamos con tus derechos después de la pausa comercial. Continuamos con tus derechos. Es momento de escuchar una interesante entrevista. Adelante.
Amigos, continuamos con tus derechos. En esta oportunidad estamos con el doctor Diego García Sayán, ex canciller de la República y connotado jurista, quien nos ha tenido la especial deferencia de recibirnos en su oficina. Don Diego, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes ahora. Bueno, empezaré esta entrevista preguntándole sobre esta coyuntura especial que se ha suscitado en estos últimos días en la región. ¿Qué le ha parecido esta cadena de declaraciones entre los cancilleres de Perú, Chile, de Bolivia y también, por cierto, la de los presidentes de estos países? Bueno, en general es muy lamentable todo lo que divida a los países latinoamericanos y en este caso a Perú con Bolivia y con Chile. En general la aspiración de todos, no solamente en el Perú, sino en América Latina, es a la unidad, a consolidar lazos sólidos, a la integración física y probablemente hacia la integración política. Sin embargo, hoy día la región está caminando por un curso diferente. Y esto no tiene que ver solamente con la situación de distancia, para llamarla de alguna manera, que hay del Perú con Bolivia o de Perú con Chile, porque también ocurren situaciones aún más graves en el norte de América del Sur, entre Ecuador, Colombia y Venezuela, para mencionar los casos más explosivos, si se quiere, entre Argentina y Uruguay. Hay una situación de mucha distancia y mucha tensión por el conflicto que se ha suscitado a propósito de unas papeleras que se instalaron en territorio uruguayo. De manera que ese es un contexto que lo menciono no para que nos sirva de consuelo, sino para tener en cuenta que hay una serie de procesos sociales y políticos en nuestros países en los que parecería que está prevaleciendo mirar hacia adentro, cierta forma de ejercicio nacional o nacionalista en ese sentido, y un atenuar lo que pueden ser los lazos de integración regional o subregional. Me parece que ese es el telón de fondo. Ya más cerca lo que tenemos naturalmente es una cosa muy lamentable, que entre dos países y dos pueblos, como el pueblo peruano y el pueblo boliviano, que Víctor Andrés Belaúnde, sin exageración, llamó pueblos gemelos en su momento, nos encontremos hoy día en estos dimes y diretes que sin duda alguna no son los procesos que convienen a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, todo lo que se haga, naturalmente preservando lo que es la dignidad y la integridad de lo que significa la figura de nuestros gobiernos y de nuestros presidentes, para atenuar estos choques, creo que serán pasos positivos. El tema con Chile siempre ha sido y viene siendo sensible entre nosotros los peruanos, pero se esperaba que con la llegada al poder del presidente García y con la presidencia de la presidenta Bachelet en Chile, ambos doctrinalmente muy similares, se iban a poder llevar mejor las relaciones con el vecino país. Sin embargo, parece que no es así. ¿Ve usted algún tipo de salida a esta situación? ¿O ve que la propuesta peruana de llevar el tema a la Haya ha sido determinante para esta situación? Yo espero, confío en lo que queda del actual gobierno de la presidenta Bachelet y en especial con el gobierno que se instalará en Chile a inicios del próximo año, después de las elecciones de fines de este año, se pueda recuperar un clima más constructivo del que se ha venido enardeciendo, creo, un poco en las últimas semanas, en los últimos meses. El tema de Perú sobre el asunto marítimo no es un asunto nuevo, es algo que el Perú ya ha venido planteando desde 1986. Lo que es nuevo, naturalmente, en los últimos 2 años es que el Perú lo haya llevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y lo que sí sorprende y produce algún tipo de molestia es que este paso por parte del Perú, que es buscar que se resuelva este diferendo por la vía del derecho internacional y no tanto por la vía de discursos enardecidos o de confrontaciones armadas, que es la vía del derecho internacional, haya generado esta reacción
de tanto disgusto por parte de las autoridades de Chile, y que se haya llegado a decir recientemente por parte del canciller Mariano Fernández, en palabra que me imagino quiso decir provocador, que es provocativa la demanda del Perú ante la Haya. Encauzar las cosas por el camino del derecho internacional cuando hay un diferendo es lo correcto, es lo que procede entre naciones civilizadas. De manera que yo espero que, pasado el episodio del proceso electoral, que es aquel que está marcando muchos de estos discursos, muchas de estas frases agudas por parte de políticos en Chile, se pueda recuperar el sentido común y saber que entre dos países vecinos puede haber una relación de armonía en una serie de aspectos comerciales, de inversión, etcétera, que no excluye que haya diferencias de apreciación jurídica en algunos asuntos, y que es muy civilizado y hasta correcto y elogiable y no criticable que se lleven estas diferencias al terreno del derecho internacional y de la Corte Internacional de Justicia. Sobre ello, usted es juez interamericano, usted es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo evalúa su desempeño como juez? ¿Cómo está viendo el desarrollo desde esa óptica? Mire, yo soy la última persona que podría evaluar o autoevaluar mi propio desempeño. Yo puedo sí comentar que la justicia interamericana de derechos humanos avanza muy bien. Avanza muy bien en la medida en que sus decisiones no solamente empiezan a abarcar una serie de temas muy diversos, ya no solamente los casos críticos y dramáticos de atentados a la vida o a la integridad física de las personas, sino temas que tienen que ver con derecho de propiedad, derecho a la libertad de expresión, debido proceso, etcétera. Pero en particular yo quiero destacar cómo, en una forma muy democrática, muy coherente con el derecho internacional, cómo las instituciones jurisdiccionales más significativas de América Latina vienen incorporando en su proceso de razonamiento jurisdiccional las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto pese a que hay países que están desmembrando sus estamentos democráticos. Sí, hay digamos, algunas tendencias minoritarias en otra dirección, pero hay países como el Perú, con su Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional en Colombia, las autoridades judiciales en Argentina, la Corte Suprema de Argentina en particular, y los tribunales provinciales, que cuando deciden algún caso que tiene alguna semejanza o alguna relación con precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizan esa jurisprudencia como referente fundamental. Incluso el Tribunal peruano, el Tribunal Constitucional peruano, ha llegado a establecer en una sentencia de hace 2 años que las autoridades del Estado en general tienen la obligación de cumplir los criterios que establezca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no se refieran a casos del Perú. Entonces yo creo que con todas las dificultades que hay en nuestros países en el proceso de construcción democrática, muchas autoridades jurisdiccionales están jugando un papel muy activo en enriquecer y en fortalecer sus criterios con una concepción de derecho internacional que no se ve fácilmente en otras regiones del mundo. ¿Cómo podríamos dinamizar o mejorar, digamos, la imagen que podemos proyectar desde el Perú con nuestra situación política actual? Si bien es cierto, en lo económico recibimos todo tipo de comentario elogioso, siempre en lo social y en lo político pareciera que todavía no nos encauzamos por la misma vía. Su paso por la política quizá le pueda dar la... Sí, mira, hay que distinguir cosas, porque en toda realidad social hay siempre elementos de diferencias, puede haber confrontaciones políticas, puede haber hasta polarizaciones, y eso no necesariamente es malo, puede ser una expresión de ejercicios democráticos en la medida en que no se pierda de vista que todo esto se hace en función de los intereses del país. Entonces yo sí creo que un país como el nuestro, que ha avanzado tanto a través del Acuerdo Nacional en definir políticas de Estado en más de 30 temas fundamentales, tiene mucho que decir al mundo y a América Latina en particular, pero que a veces nosotros mismos, los peruanos, nos olvidamos que tenemos esos acuerdos de fondo sobre políticas de Estado, y en la política del día a día, en las decisiones del Congreso o incluso del gobierno, esos temas se pierden de vista.
Yo creo que una responsabilidad de los dirigentes políticos y de los dirigentes sociales es mantener siempre presente que hay políticas de Estado y que esas políticas de Estado se han definido y se han concordado, no para quedarse ahí como piezas congeladas, inmodificables, sino como elemento común, articulador de un país que, si se va a construir en una perspectiva de desarrollo y bienestar, requiere continuidad de algunas políticas fundamentales. Entonces yo creo que esa es una pregunta importante: cómo en el proceso electoral local y regional que se desarrollará el próximo año y en el nacional del año 2011, toda suerte de líderes políticos, tanto nacionales como regionales y locales, recuperamos esas variantes esenciales que son las que pueden hacer del Perú un país mucho más grande del que ya somos. Y en su paso por la política, ¿dónde Diego García Sayán se sintió más cómodo? ¿Como ministro de Justicia o como canciller de la República? Bueno, es difícil, ¿no? Es como escoger entre, guardando las respetuosas distancias, entre dos buenos platos de comida, entre un ceviche y un tacu-tacu, cada cosa en su momento, ¿no? Pero debo realmente sí mencionar que la experiencia en el Ministerio de Justicia fue particularmente interesante, porque tocó en un momento muy difícil y muy complejo del país. Se salía de 10 años de oscurantismo, de corrupción, y hubo que diseñar en medio de la brevedad del tiempo y con una tensión y presión política e institucional muy grande, estrategias y políticas anticorrupción que dieron algunos resultados que la sociedad peruana ha visto. En pocos meses se recuperaron más de 120 millones de dólares, el grueso de las personas indicadas como corruptos fue procesada posteriormente por la justicia. Y fue también el momento de la reinserción del Perú en el sistema internacional y en el sistema internacional de derechos humanos, que permitió que el manto de la impunidad sobre algunas áreas, como eran las leyes de amnistía y autoamnistía de 1995, quedaran de lado. De manera que hubo, creo, fue una etapa particularmente rica, particularmente intensa, que yo recuerdo con mucho afecto y con mucho cariño. Sobre todo porque era presidido bajo el mandato del presidente Paniagua. Así es, y tener el privilegio de contar con un presidente como Valentín Paniagua, que no solamente era un presidente de gran calidad y un amigo entrañable, sino un jurista de primera línea, con el cual para mí como ministro de Justicia era un privilegio poderle llevar proyectos, propuestas, ideas que siempre, sin excepción, eran enriquecidas de manera muy notable en los diálogos con Valentín Paniagua, a quien extrañamos mucho por eso, ¿no? Y después usted asume la Cancillería en el gobierno del doctor Toledo. Así es, el primer año. ¿Quién le dejó el paso por la Cancillería? Bueno, fue una experiencia distinta en una institución que tiene pues una larga trayectoria como es Torre Tagle, y en un momento también en donde había prioridades muy claras, ¿no? La que trazamos en ese entonces, que era primero en el ámbito democrático, vertebrar un consenso en la región para diseñar y hacer aprobar un instrumento que vacunara a nuestros países contra amenazas antidemocráticas, y salió bajo iniciativa del Perú y aprobada aquí en Lima, la Carta Democrática Interamericana. Y en segundo lugar, buscar vertebrar una relación fluida con los países vecinos, ¿no? Como un aspecto esencial de la política. Y se avanzó muchísimo con todos los países en buscar dinamizar los acuerdos de paz firmados con el Ecuador en 1998, en establecer una relación estratégica con Colombia, en dar con Brasil los pasos iniciales que permitieron avanzar en lo que se inaugurará el próximo año, la carretera interoceánica, y con Bolivia establecer una relación de una fluidez que creo no se había vivido en el pasado, ¿no? Entonces, creo que fue una etapa muy importante para avanzar en ese proceso complejo y largo de vertebración regional, que es una situación, no digo que sea por responsabilidad de la Cancillería ni del canciller peruano, sino por la complejidad que hay en la región, una situación muy distinta de la que hoy día estamos viendo y que comentábamos hace unos minutos. ¿Y cómo era su relación con el canciller chileno de ese entonces? Bueno, era una canciller, una mujer con quien teníamos una buena relación personal, de gran comunicación. Soledad Alvear, pero también de mucha transparencia en expresar los puntos de vista de cada cual. Y fue por insistencia nuestra
que se hizo la primera reunión de 2+2, los cancilleres y los ministros de defensa de ambos países en el año 2002, que tuvo una resultante concreta, inmediata, y que se ejecutó a las pocas semanas de que yo dejé la Cancillería, que era la limpieza de minas antipersonales en la zona de frontera de Perú-Chile, limpieza en el lado chileno, que es donde están sembradas, si cabe la palabra, las minas antipersonales sembradas con Chile. Lamentablemente después eso no se ha podido retomar, ¿no? Las reuniones de 2+2 que el Perú hasta hace un tiempo insistía en que se llevaran a cabo no se producen porque no hay interés del lado chileno, y lo que se está viendo pues es este flujo de muchos millones de dólares que se utilizan año a año en seguir comprando armamento. Eso no es bueno, genera en la región, y así lo ha generado en cualquier otra experiencia parecida en otra zona del mundo, una carrera armamentista, y eso creo que no ayuda. Yo espero que pronto, cuando se despejen estas brumas que producen las declaraciones de los políticos, los procesos electorales internos, se pueda retomar ese caos, se pueda hablar abiertamente, con cierta transparencia, de lo que hay ahí pendiente en materia del área de seguridad, la necesidad de revitalizar medidas de confianza cuando hoy día prevalece aparentemente la desconfianza. Tenemos que terminar, pero no quiero despedirme sin antes preguntarle por algunos proyectos que está usted desarrollando actualmente. Bueno, hay varias cosas aquí en la Comisión Andina de Juristas y a nivel personal también, pero creo que una de las actividades que la Comisión Andina de Juristas viene realizando con bastante éxito, con un equipo muy dinámico, joven, que aquí se encarga de ese tema, es el de una cosa que se llama auditoría social, que en realidad es la búsqueda de un ejercicio transparente en el desempeño de la función jurisdiccional. Hay un proyecto que ya tiene varios años aquí en el Perú, se está desarrollando ahora también en Bolivia y en alguna menor medida en el Ecuador, para que los jueces, por decisión voluntaria de cada uno de ellos, se compromete a publicar todas sus decisiones jurisdiccionales, permitiendo que la ciudadanía en general y particularmente las personas que integran la comunidad jurídica puedan seguir la trayectoria jurisprudencial de cada magistrado y de manera que pueda detectarse eventualmente alguna inconsistencia o incoherencia que podría explicar a veces de manera equívoca algunos cambios en la conducta de algún magistrado. Creo que es una forma importante, proactiva, constructiva de fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, y me parece que es un proyecto importante que quería mencionar. Doctor Diego García Gasayán, muchas gracias por esta oportunidad y esperamos volver a encontrarnos en algún momento. Será un gusto y muchísimas gracias por la entrevista. Amigos, luego de una pausa regresamos con Tus Derechos. Regresamos con Tus Derechos. Es momento de presentar la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Otra vez nos encontramos aquí en nuestra acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas, donde atendemos todas sus inquietudes y preguntas relacionadas sobre los derechos fundamentales, la Constitución política y las funciones y competencias del Tribunal Constitucional, a través de nuestras cámaras y también a través de nuestro correo electrónico. Sin más preámbulo, escuchemos las preguntas de nuestros conciudadanos. ¿Por qué nuestro Congreso es unicameral? Nuestro Congreso es unicameral, es decir, cuenta con una sola Cámara, porque así lo establecieron los constituyentes en 1993 en la Constitución de ese año, que fue ratificada por todos nosotros a través de un referéndum.
A lo largo de nuestra historia, las constituciones han previsto, antes que congresos unicamerales, congresos bicamerales, es decir, compuestos por cámaras de diputados y senadores. Actualmente, en el Parlamento se viene discutiendo una posible reforma constitucional para retomar ese sistema. Como dato curioso, podríamos decir que la Constitución de 1826, conocida como la vitalicia, pero que en realidad duró unas cuantas semanas, preveía no 2, sino 3 cámaras: la Cámara de los Tribunos, la de los Censores y la de los Senadores. Ahora vayamos a revisar nuestro correo electrónico. Nos escribe Alfredo desde San Isidro. Mi esposa trabaja en una institución pública muy importante. Hace algunas semanas fue víctima de acoso sexual por parte de un superior, por lo que ella inmediatamente denunció este hecho al titular de la entidad. Sin embargo, lejos de ordenarse las investigaciones correspondientes, la han cambiado de oficina dándole unas labores no acordes con su cargo. Y además la están tachando de ser, según dicen, muy problemática. Incluso han amenazado con despedirla. Estimado Alfredo, debo decirte que el acoso sexual no solo constituye una falta de carácter administrativo, sino incluso un delito penado con cárcel. Las leyes son muy estrictas al respecto y establecen procedimientos pormenorizados que deben cumplirse ante una denuncia de acoso. Por ello, yo te recomiendo que insistas ante tu esposa para que ella siga promoviendo eso, para que en su institución se lleve a cabo la investigación que busca. Si no, en todo caso, puede acudir a otras instituciones como a la Autoridad Administrativa de Trabajo o a la Defensoría del Pueblo, en la que pueden ayudarla. Por lo demás, debo decirte que el solo reclamo de una presunta vulneración de sus derechos, como es el acoso sexual, no puede implicar su despido, porque de lo contrario, este sería arbitrario. Sigamos con las preguntas. ¿Qué es el habeas corpus traslativo? Se llama traslativo a esa modalidad de habeas corpus dirigida a cautelar que se cumpla la orden de libertad dada por un juez con respecto a un detenido por una condena o por encontrarse con una sanción restrictiva de su libertad en general. Esto es, si ya se cumplió el plazo legal del proceso y aún continúa detenido, o ya cumplió con la condena y todavía no es liberado, en esos casos es que puede interponerse el llamado habeas corpus traslativo. Veamos ahora nuestro segundo correo. Nos escribe Flor desde Surco. Amigos del tribunal, he oído que existe un denominado derecho a la verdad. Lo he buscado en la Constitución, pero no lo he encontrado. ¿Es en realidad un derecho fundamental? Y si es así, ¿por qué no está en la Constitución? Flor, efectivamente, el derecho a la verdad es un derecho constitucional, pero no se encuentra justamente en la Constitución. Debemos recordar que los derechos fundamentales no necesariamente deben estar incorporados en una norma constitucional o legal para ser tales. Los derechos fundamentales son así, fundamentales por su propia naturaleza. Además, en nuestra Constitución está previsto en el artículo 3 que el catálogo de derechos que contiene la misma no se agota en ella y que pueden reconocerse otros que sean acordes con la dignidad de la persona o los principios de separación de poderes, etc. Respecto al derecho a la verdad, podemos decirte que este tiene dos componentes, ¿no? Uno colectivo, que es el derecho de toda la nación a conocer las causas, las razones y las consecuencias de hechos graves de violencia, y el derecho de las propias víctimas a saber qué pasó, por qué ocurrió, por qué la vulneración de sus derechos fundamentales. Sigamos con las preguntas.
¿Qué clase de derechos fundamentales hay? Los derechos fundamentales, por principio, son integrales, es decir, constituyen un conjunto de facultades inherentes al ser humano y a su dignidad. Teniendo claro esto, podemos decir que se suelen clasificar los derechos fundamentales de distinto modo. Una de las formas más conocidas es la que distingue los derechos fundamentales en, primero, los derechos civiles y políticos, tales como la libertad individual o el derecho al voto. Los derechos económicos y sociales y culturales, como el trabajo, la educación y la salud, y también los derechos colectivos, como el derecho a la paz, al medio ambiente, etc. Bueno, eso ha sido todo por hoy en esta secuencia de preguntas y respuestas. No se olviden de estar atentos a nuestras cámaras para nosotros poder recibir sus inquietudes y sus preguntas sobre los derechos constitucionales, la Constitución y las funciones del Tribunal Constitucional. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado acerca del derecho de defensa. Por otro lado, hemos tenido una interesante entrevista y por último el abogado David Humet ha dado respuestas a las preguntas formuladas por el público. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.